La Casa de las Monjas, leyenda de León, Guanajuato. En el corazón del centro histórico de León, muy cerca de la plaza principal, existe una antigua casona de cantera gris, con balcones de hierro forjado y ventanas cubiertas por cortinas siempre cerradas. Los locales la conocen simplemente como la Casa de las Monjas. Dicen que, a finales del siglo XIX, funcionó como un convento pequeño, donde vivían 6 monjas que se habían retirado del bullicio del mundo para dedicarse a la oración. Durante la Guerra Cristera, 1926-1929, el gobierno persiguió a muchos religiosos y la casa fue clausurada, pero nadie supo qué ocurrió con las monjas. Algunos dicen que fueron asesinadas dentro, otros, que murieron de hambre ocultas en los sótanos. Décadas después, la propiedad quedó abandonada. Pero los vecinos comenzaron a escuchar cosas extrañas. Campanas que sonaban a medianoche sin que hubiera misa. Voces rezando el rosario en latín. Lamentos suaves, como si alguien llorara en una capilla invisible. Sombras que cruzaban las ventanas cerradas. Un velador que trabajó en una construcción cercana contó que una noche, mientras caminaba por la banqueta, vio a una figura vestida de blanco asomarse por un balcón. Era una mujer de rostro pálido, con hábito de monja y ojos negros profundos. No dijo palabra. Solo alzó un dedo a los labios, pidiéndole silencio, y desapareció. Quienes se han atrevido a entrar afirman que en el interior hay un cuarto donde el aire siempre está helado, aunque afuera haga calor. En las paredes, marcas de manos delgadas aparecen y desaparecen. Y una cruz de madera, clavada al revés, decora el altar de lo que alguna vez fue una capilla privada. Los ancianos del barrio aseguran que las monjas no murieron en paz. Que algo más oscuro sucedió entre esos muros. Y que, hasta que no se descubra la verdad, seguirán vagando por la casa, rezando por sus almas atrapadas. El túnel del arzobispo, leyenda de León, Guanajuato vela. Bajo los cimientos de la majestuosa Catedral Basílica de León, escondido entre la piedra y el tiempo, existe un pasadizo antiguo del que pocos se atreven a hablar en voz alta, el túnel del arzobispo. Cuenta la leyenda que, durante la época de la persecución religiosa en México, el arzobispo de León ordenó la construcción de un túnel secreto que conectara la catedral con otros templos y casas seguras. Era una vía de escape, una ruta sagrada para proteger sacerdotes, documentos y reliquias. Pero algo sucedió. Una noche, mientras el arzobispo descendía con 2 monaguillos y un guardia de confianza, la puerta del túnel se cerró tras ellos. Nadie volvió a verlos. Cuando los soldados abrieron la entrada días después, el túnel estaba vacío. No había cuerpos, ni huellas, solo un fuerte olor a incienso quemado y una sensación de frío antinatural. Desde entonces, trabajadores del templo han reportado sucesos extraños. Una figura vestida de púrpura y oro caminando sola por la cripta. Susurros en latín que se escuchan desde las rejillas del suelo. Un anillo dorado con una cruz tallada que apareció, brillante, en medio de un altar cerrado con llave. Y en una noche de 1983, un joven seminarista juró ver a un hombre alto, con mitra y báculo, rezando en el pasillo del sótano. Cuando intentó acercarse, el hombre lo miró, sin ojos. Solo oscuridad bajo su rostro. Dicen que el túnel sigue ahí, oculto, sellado por la iglesia. Y que el alma del arzobispo aún camina por ese laberinto subterráneo, intentando cumplir su última misión. O tal vez, guardando algo que nunca debió salir. La Llorona del Malecón, leyenda de León, Guanajuato, símbolo de luna llena. En el corazón de León, donde el malecón del río serpentea entre las luces de la ciudad, hay un tramo donde el agua corre más lenta y el aire, aunque sea verano, se siente más frío. Ahí es donde muchos aseguran haber visto a la Llorona de León. No es la misma que se escucha en los cuentos de todo México. No. Esta mujer tiene su propia historia. Cuentan que en los años 40, una joven madre soltera vivía en una casa modesta cerca del cauce. Su hijo, de apenas 5 años, era todo lo que tenía. Durante una gran tormenta, el río se desbordó y la corriente se llevó al pequeño mientras jugaba cerca del agua. La madre gritó, corrió, se lanzó, pero fue inútil. Nunca recuperó el cuerpo. Desde ese día, deambulaba por las orillas del río, vestida de blanco, sin hablar con nadie. Lloraba día y noche. Un día simplemente desapareció. Pero el río no la olvidó. Desde entonces, muchos aseguran haberla visto. Una figura blanca caminando sobre el agua en noches de luna llena.
Un lamento suave que comienza como un suspiro, pero termina en un grito desgarrador. Una mujer que llama con dulzura a los niños que se acercan al borde del río y luego desaparece. Los ancianos dicen que si caminas solo por el malecón entre las 2 y 3 de la madrugada, puedes oírla murmurar: hijo, vuelve. Y si no corres en ese momento, podrías no volver tú tampoco. El fantasma del Teatro Manuel Doblado, León, Guanajuato. En el centro de León, se alza uno de sus edificios más emblemáticos, el Teatro Manuel Doblado, joya arquitectónica y escenario de grandes óperas, obras y conciertos. Pero tras sus telones rojos y sus butacas doradas, se esconde una historia que pocos se atreven a contar cuando cae la noche. A finales de los años 60, durante una representación de Don Giovanni, uno de los actores principales, un tenor reconocido que interpretaba al protagonista, sufrió un infarto fulminante en plena escena. El público creyó que era parte del acto, pues cayó al suelo con una expresión dramática y desgarradora. Solo cuando el telón cayó, comprendieron que ya no respiraba. Desde entonces, los artistas que han pisado ese mismo escenario dicen que el teatro nunca volvió a ser igual. Luces que se apagan sin razón. Cuerdas que se tensan solas. Un viejo camerino donde el espejo se empaña desde dentro, aún estando seco. Y la más inquietante de todas, una silueta que se asoma desde el palco número 3, aunque esté vacío. Una soprano local juró que, durante un ensayo nocturno, vio a un hombre elegante, vestido con frac antiguo, aplaudiendo suavemente desde el fondo del teatro. Cuando le habló, el hombre sonrió y desapareció en el aire como una nube de humo. Los técnicos del teatro incluso tienen una regla no escrita: nunca digas silencio total en voz alta en ese escenario. Porque si lo haces, él responde. La campana maldita de San Juan de Dios, leyenda de León, Guanajuato. En la antigua parroquia de San Juan de Dios, situada en una esquina empedrada del viejo León, se encuentra una campana que casi nunca suena, y cuando lo hace, alguien muere. La historia cuenta que durante la segunda mitad del siglo XIX, un herrero del barrio fue contratado para forjar una nueva campana para el templo. Pero el hombre, ambicioso, fundió metales robados, clavos de ataúdes, cruces de tumbas y hasta cadenas oxidadas de una cárcel cercana. Cuando el sacerdote se enteró del sacrilegio, enfurecido, se negó a bendecirla y pronunció una maldición. Esta campana anunciará tragedias, no bendiciones. La primera vez que sonó, fue en una boda. A los minutos, la novia cayó muerta en el altar. La segunda vez, sonó por accidente durante una procesión, y un rayo cayó en la torre del templo, matando a un acólito. Desde entonces, los sacerdotes decidieron sellarla. Pero a veces, en las madrugadas más silenciosas, los vecinos juran escucharla. Un don profundo, que resuena como desde el subsuelo, vibrando en las paredes del barrio antiguo. Y cada vez que suena, alguien cercano al templo sufre una tragedia, un accidente, un incendio, una desaparición. Algunos dicen que la campana no está maldita, sino viva. Que fue poseída por las almas de los objetos con los que fue hecha. Y que solo espera el día en que alguien la desentierre y la haga sonar de nuevo. Si te gusta el contenido, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, déjanos tu reacción y comparte para llegar a más personas.